Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy la doctora Fabiola Arenas de Ita, directora de Evaluación y Desarrollo Institucional de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla y además docente del Colegio del Estado de Hidalgo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Cancino, yo soy el director general del Instituto Alguense de la Juventud y también tengo la oportunidad de estar estudiando la maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública en el Colegio del Estado de Hidalgo. Y precisamente nos da muchísimo gusto estar con ustedes porque vamos a hablar aquí con la doctora, vamos a poder charlar de un tema fundamental para el desarrollo de los pueblos mágicos. Es una propuesta de política pública innovadora que es el turismo rural como factor de desarrollo. Así es que vamos, adelante, doctora. Iniciamos sobre todo con la Estrategia Nacional para Pueblos Mágicos. Esta estrategia nos lleva sobre todo a identificar que debemos de empezar una transición. Primeramente, tenemos que centrar todos los esfuerzos hacia las personas, visitantes y residentes. Estos tienen que ser el eje central de la actividad turística. Además, también debemos de comprender que las acciones tienen que ir muy enfocadas a formular mejores políticas públicas desde el ámbito municipal, estatal y nacional, priorizando la participación ciudadana en su estructura. Vamos ahora con el diagnóstico. En el lapso de 5 años, 86 municipios redujeron los niveles de pobreza, mientras que 36 reportaron un incremento. Lo anterior refleja que los beneficios del turismo no necesariamente han permeado en todas las localidades receptoras. Conforme a las 7 variables de pobreza multidimensional catalogadas por el Coneval, los indicadores muestran que los habitantes de estos destinos turísticos de los pueblos mágicos presentan carencias en derechos sociales básicos en una proporción superior al promedio nacional e inclusive a su respectivo promedio estatal. Uno de estos indicadores es el porcentaje de población que percibe ingresos inferiores a la línea de bienestar. Para los municipios como pueblos mágicos, la proporción es de 57%, mientras que a nivel nacional es de 51.7%. Estas comparaciones nos muestran que el nivel de ingresos de los pueblos mágicos es en general menor al registrado a nivel estatal y nacional. Esta condición nos lleva precisamente a reafirmar la hipótesis de que un turismo debe de estar primeramente centrado en cuestiones incluyentes y de justicia, pero para eso entonces tendrá que salir desde lo local. A partir de esto entonces, nosotros tenemos que empezar a revisar cómo en el periodo del 2001 al 2018 se destinaron recursos a estos pueblos mágicos por más de 6,000 millones de pesos. ¿Esto qué nos quiere decir primeramente? Uno, que muchos de estos recursos fue destinado al desarrollo de infraestructura y se dejan de lado algunos de los servicios importantes. Recordemos nuevamente, los pueblos mágicos no tendrían que centrar entonces su estrategia solamente a la rehabilitación de los espacios del centro, sino tendrían que tener viras hacia cuestiones de periferia. A partir de esto entonces, un aspecto importante que debemos de considerar es el reconocimiento de la diversidad de condiciones de desarrollo social y turística de cada destino, así como la necesidad de instrumentar acciones focalizadas con base en dichas diferencias. A ver, entonces para entender un poquito esto, doctora, yo te quiero preguntar, lo que se está invirtiendo en los pueblos mágicos no debe de ser únicamente en equipamiento de infraestructura, sino tiene que atender otras cosas para poder precisamente hacer una política pública incluyente. Ese es el problema, ¿no? Por así decirlo. Y sobre todo, no tienes que centrar nuevamente tus esfuerzos solamente en cuestiones de ciertos mecanismos de realce, por así llamarlo, sino tienes que empezar a centrar todos tus esfuerzos en crear política pública, no para la gente, sino con la gente. ¿Cómo vas a empoderarlos desde tu trinchera como administración pública? Efectivamente, creo que tiene mucho que ver con lo que nos dice la Organización Mundial del Turismo, que en este aspecto de definir al turismo dice que si se planifica y se gestiona de la manera más adecuada, con responsabilidad, perfectamente tiene la capacidad de contribuir a la creación de empleo, a promover una integración social inclusiva precisamente, a proteger el patrimonio natural y cultural, conservar la biodiversidad, generar medios de vida sostenibles y mejorar el bienestar de las personas.
Y bueno, ahora sí entremos en el tema. No es solo que es turismo, sino que es el turismo rural, ¿no? Porque hay una imprecisión de verdad en el concepto, revisar la literatura y encontrar un concepto de verdad de turismo rural fue bastante difícil. Bueno, es bastante difícil. Un grupo de geógrafos españoles, Fernando Vera y algunos compañeros más, consideraron en todas estas definiciones 3 grupos. La primera, las que fundamentan esta condición geográfica del espacio rural, ¿no? Que es la actividad, el turismo rural es aquel que se desarrolla en los espacios rurales, que es un tema meramente geográfico. El segundo bloque es el que habla sobre la integración de todas las actividades, la condición socioeconómica del propio desarrollo del turismo, ¿no? de los propios productos, que tienen que ver mucho con usos, costumbres, con experiencias, y creo que yo personalmente coincido más ahí. Y la tercera, pues, es el uso institucional del concepto. Cómo lo definimos en términos legales, cómo lo definimos en términos de reglamentación, cómo lo definimos en términos de programas institucionales o gubernamentales, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo define la Organización Mundial del Turismo, porque también es el máximo órgano del turismo en el mundo, pues también tiene una definición específicamente para ello. Veamos precisamente qué dice la Organización Mundial del Turismo sobre el turismo rural. Pues la OMT entiende el turismo rural como un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada directamente con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con actividades de naturaleza, de agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña, por ejemplo, y las visitas a lugares de interés. Estas actividades se desarrollan precisamente en espacios rurales con 3 características bien importantes, que tienen baja densidad demográfica, que tienen un paisaje y la ordenación territorial, en esta ordenación territorial prevalece la agricultura y la silvicultura, y que tienen estructuras sociales y forma de vida tradicionales. Bueno, esto es lo que nos dice la Organización Mundial del Turismo. Y en esta diapositiva, doctora, te quiero comentar, el año pasado escuchábamos a Joan Pasolas en una conferencia que dio en el marco del Día Mundial del Turismo en 2020, que se llamó Visión e Importancia del Turismo Rural en la Economía y Desarrollo de las Comunidades. Y él decía que básicamente el turismo rural es realizar actividades, que es vivir la experiencia, que es que tú sientas, que tú experimentes lo que vive una persona en ese entorno, que no es únicamente lo que tú vas a visitar, que no es llegar y tomar 3 fotos y lo que muchas veces hacemos, ¿no? Tomarte una foto en las letras y ya está, ya conocí, ya hice. Él hablaba también, por ejemplo, en esta conferencia de que precisamente los pueblos mágicos es hacer turismo rural. Y yo creo que atendiendo también a lo que él menciona sobre la experiencia es ir a los pueblos mágicos, pero involucrarte en la vida de las personas que viven en los pueblos mágicos. Es algo y que tiene que ver mucho con lo que estamos proponiendo, esta política pública de inclusión, de que la gente tenga que ver y que no solo puedan ser 3, 4 comercios que normalmente se encuentran en los centros históricos los que se beneficien de la actividad turística, ¿no? Y en efecto, algo que buscamos con la propuesta de política pública es empoderar a todos los actores del pueblo mágico, no solamente aquellos que se encuentran en el centro, sino también desde la persona que a lo mejor tenga una pequeña vaca de ordeña y que lo que vas a darle a este turista o a este visitante es esa experiencia, es este valor también adicional que le estás generando. Es también crear nuevas experiencias y sobre todo también empiezas a vincular todos los elementos del espacio. Si nosotros tomamos también la teoría de Milton Santos, en la que él menciona que los elementos del espacio generan un papel fundamental como impulsores de desarrollo. ¿Quiénes son los elementos del espacio? No solamente es el habitante, es también todo este desarrollo en cuestiones de paisaje, cuestiones también agrícolas, pero también algunos animales que de repente conviven también en el día a día. El turismo entonces rural tiene que ver con este empoderamiento que le vas a hacer a todos estos actores, pero también debemos de considerar que existen diferentes experiencias que se han vivido. Algunas de ellas ya empiezan a documentarse.
Algo bien importante también de política pública y que no debemos de olvidar es que todas las políticas públicas deben de ser creadas a partir de las necesidades del entorno. No por nada podemos encontrar diferentes experiencias en países de Europa como Francia, como Italia, España, en Estados Unidos también, y México no se está quedando atrás. Apenas estamos iniciando en este tipo de buenas prácticas, pero para esto, bueno, tendríamos que partir también de estos planes y estrategias a nivel municipal. Y fíjate, doctora, que es bien interesante porque justamente con este tema de la pandemia, los destinos que están cerca de los centros urbanos, algo que ya no tienes que tomar un avión, que no tienes que tomar un autobús, a lo mejor que simplemente tomas algún coche, te pones de acuerdo con tu familia cercana, con tus amigos cercanos y puedes acudir, pues tuvieron realmente un incremento en las visitas. Hay muchos lugares que se fueron descubriendo porque dices, bueno, ya no puedo ir tan lejos, ¿qué me queda cerca? Y descubres una granja, y descubres un espacio natural, y descubres un río, y descubres a lo mejor simplemente una pequeña localidad, ¿no? Con un paisaje sin ruido, ves las estrellas, escuchas el trinar de las aves y a lo mejor vas a comer con personas de la localidad que te preparan lo que ellos comen día a día. Y es precisamente aquí donde tenemos que encontrar cuál es el papel de la administración pública en el desarrollo del turismo rural. ¿Qué es lo que tienen que hacer las administraciones públicas para poder fortalecer o para poder fomentar este tipo de turismo? Y básicamente son tres cosas el papel de los gobiernos: aplicar las leyes y normativas para el desarrollo del turismo rural, corregir estas imperfecciones del mercado. ¿Qué quiero decir? Que sea más equitativo el tema para no solo para promover que lleguen inversiones, sino todo lo contrario, promover que sean desde adentro, que sea endógena la propia inversión de la gente, ¿no? Para que puedan ser ellos los primeros beneficiados de esta actividad turística. Y tercero, pues la información necesaria para que puedan todos los actores turísticos tomar decisiones correctas. Nos decían algunos autores que se deben de mantener condiciones adecuadas para que las empresas y los destinos completamente sean competitivos, y algunos otros autores consideran que deben de establecer las bases que permitan sustentar una política de inversiones turísticas eficientes, rentables y sostenibles, considerando al turismo rural no como una actividad complementaria, sino como una actividad económica per se, para que precisamente podamos desarrollar, podamos involucrar a la gente, podamos darle el sustento adecuado y sobre todo la importancia adecuada. No es, bueno, aquí nos dedicamos a la agricultura y ya de paso vienen 2, 3 personas a vernos y pues ahí medio dan la vuelta, sino al contrario, la actividad turística, el producto de turismo rural se vuelve algo que jala a la gente, algo que llama y algo que genera por sí mismo riqueza, ¿no? Y que en este caso entonces, las propuestas de política pública, ¿qué debe de considerar? Primero, un liderazgo social. Es importante entonces empezar también a identificar estos líderes de las comunidades, líderes también de estos pueblos o de estos pequeños sectores que vamos a empezar nosotros ya a vislumbrar. Segunda cuestión importante, debemos de tener un interés bien específico en cuestiones de desarrollo. ¿Qué debo de desarrollar? ¿Cuáles serán esas nuevas actividades? O puede ser que no sean tan nuevas. Simplemente debo de buscarle este otro enfoque de innovación, de política pública, que me lleve también a generar nuevas experiencias y también a tratar de fortalecer cuestiones también de tradiciones que de repente pareciera que se están olvidando. La tercera condición importante, las capacidades de gestión y formación en materia turística de aquellos que estos estén a la mano de todos los habitantes. Y por último, la inclusión en la cadena de valor. Hemos mencionado nuevamente, el objetivo de la política pública es crear valor público. ¿Cómo lo vamos a lograr? A partir de estos encadenamientos de valor. Y sí, y precisamente ahí viene la pregunta, esta es la pregunta buena. Sabemos que hay experiencias, conocemos que hay experiencias, ¿cómo las transformamos en productos turísticos? ¿No? A veces nosotros hemos llegado a algún lugar y decimos, esto está padrísimo y mis tíos y mis primos y mis amigos deberían venir a probar esto y a conocerlo.
¿Cómo transformamos esa experiencia en un producto turístico? Y yo les quiero compartir, por ejemplo, algo que aquí en Hidalgo sucedió. Hubo un concurso a nivel nacional de platillos típicos y cocineras tradicionales del municipio de Santiago de Anaya, que no es pueblo mágico, ganaron con un platillo que es el chincoyote relleno de escamoles. Y la verdad es que es, bueno, ¿y cómo puedo ser yo parte de eso, no? ¿Cómo puedo ir yo? ¿A dónde tengo que llegar para conocer cómo se prepara? Y entonces este tipo de experiencias que hemos visto en diversos lugares es precisamente lo que tenemos que ayudar a la población local, a la gente de esos lugares, a desarrollarlas en producto turístico, a que realmente eso que ellos hacen puedan transformarlo en algo que les deje un beneficio. Y precisamente es de lo que estamos hablando, de generar estas capacidades de gestión, de generar esta formación en materia turística que nos permita precisamente darle a las personas la oportunidad de que el turismo se vuelva una herramienta para generarles bienestar. Y bueno, aquí mencionamos 5 puntos muy importantes. Uno es el trabajo interinstitucional. Tenemos que trabajar entre todas las instituciones, diversas dependencias de gobierno, todos los órdenes de gobierno, la sociedad civil. Debemos de sumarnos precisamente porque una persona o una dependencia no puede hacer todo o no sabe todo. Al final tienes que hacer un engranaje completo para que podamos apoyar desde diversas trincheras el trabajo o el desarrollo de este tipo de productos de turismo rural. El segundo, pues, es precisamente hacer esta concertación. Hay veces que digo, yo consumo para mi restaurante el tomate que lo compro en la ciudad. Oye, y no sabes que al ladito tuyo, en el mismo municipio, hay una granja que produce tomate orgánico y que a ti te saldría más barato, o que tú podrías tener un nuevo plato en el menú, que además a la gente le llama la atención por todas las tendencias que hay en los mercados turísticos, ¿no? Hacer esta concertación que realmente logre juntar a los proveedores, a los productores, a la gente de la región, que si dice, bueno, yo no vivo en el centro histórico del pueblo mágico, vivo en la periferia, pero yo soy proveedor de los restaurantes del centro histórico, y entonces yo estoy contento con el turismo porque la gente que viene a consumir ahí indirectamente me está comprando y está haciendo que mi producto, que mi huerto tenga éxito, ¿no? Otro tema es el acompañamiento técnico. Las personas que viven en los espacios rurales, que se dedican a X número de actividades, o que toda su vida han hecho algún oficio, o que a lo mejor tienen alguna otra condición, pues no necesariamente saben las cosas que se necesitan para hacer un producto turístico. Y es aquí donde tenemos que echar mano precisamente de este acompañamiento técnico que se requiere para generar este tipo de desarrollos. La capacitación, a veces decimos, es que otra vez capacitar, pues capacitar, actualizar, y que estemos al pendiente de las innovaciones, y que estemos al pendiente de las certificaciones, y que nosotros podamos hacer que la experiencia de un turista que está acostumbrado a lo mejor a otro tipo de destinos, como lo vimos que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, que hay en otras partes de México, llegue a los pueblos mágicos y diga, aquí también hay esa calidad, aquí también hay esa forma de hacer las cosas que te deja un buen sabor de boca. Pero ¿no? además hay que adicionarle no solo la calidad, la calidez es lo que va a ser diferente al turismo rural. Efectivamente, y ese es el punto de cultura turística. De verdad hay esfuerzos bien importantes para que las personas que habitan en zonas con vocación turística, desde pequeñitas las personas tengan conciencia de qué es el turismo, por qué es bueno el turismo, que conozcan su ciudad, que conozcan su pueblo, que conozcan sus tradiciones, porque bien dicen, cuando tú conoces algo lo amas, no puedes amar lo que no conoces. Entonces tenemos que buscar precisamente estas estrategias de llegar a la gente, a la población local, que independientemente de si se dedica al turismo o no, sepa de qué manera contribuye el turismo a su desarrollo, a mejorar su calidad de vida. Y sobre todo en el aspecto del desarrollo en lo macro, un desarrollo integral. Estábamos hablando también de cómo al estar muchas instituciones también trabajando de la mano, no solamente le corresponde al área de turismo, también cultura, también educación. Con eso también empiezas a fortalecer mucho del desarrollo de las personas, pero de una manera integral. Pero para esto también es importante que consideremos cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos que empezar ya a vislumbrar, que nos puede dar también la política pública, la tenemos a la mano. Solamente tenemos entonces que empezar a ver, bueno, ¿qué debo de incluir para esta cadena de valor y para empoderar realmente a todos estos actores? Y empezaríamos primeramente con los servicios y el mantenimiento.
qué diagnóstico tengo de mis servicios, cómo puedo mantenerlos, pero también qué actividades voy a desarrollar para que bajo estos nuevos argumentos o esta nueva perspectiva que queremos, empecemos también a fortalecer todo lo que ya se ha trabajado. Un tercer aspecto importante tiene que ser también cuestiones de nuestras artesanías. Cómo estamos vislumbrando también el valor que le damos a esa artesanía y cómo vamos a colocarlo de tal manera que genere grandes cadenas de valor. Sí, efectivamente. ¿Y cómo en estos grandes rubros podemos ir incorporando a sectores que tradicionalmente los estábamos dejando a un lado? Ejemplo, los adultos mayores. A ver, las personas adultas mayores hacen artesanías. Si los involucramos en esta cadena de valor, les podemos volver a dar ese ánimo por vender sus artesanías y sobre todo algo bien importante que a veces se ha perdido, cómo transmitir el hacer las artesanías a las nuevas generaciones, ¿no? El tema de la producción de alimentos, lo que decíamos de los huertos, lo que decíamos a lo mejor de mujeres, también. las mujeres rurales que tanto se habla. Bueno, cómo a esas mujeres les podemos dar herramientas para que ellas puedan emprender y no solo es un contrato, o sea, no es decir, vente, vamos a trabajar aquí o que una compañía llegue y te contrate, sino cómo te doy a ti la oportunidad de que tú emprendas y que con este modelito que lo ha estado investigando, lo ha estado desarrollando la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, pues realmente podemos involucrar a todos. Ejemplo, el tema de la transportación, el tema de la construcción, cómo estamos apoyando esa construcción tradicional, ¿no? Que a veces se pierde y que le da como mucho de esto. De esta particularidad a nuestros pueblos mágicos, es decir, ¿por qué voy ahí? Porque eres diferente. Y eres diferente desde el momento en que tienes tipos de construcciones diferentes. ¿Cómo hacemos precisamente que la diferenciación sea lo que te lleve a visitar pueblos mágicos, el conocer diferentes costumbres, diferentes formas de hacer las cosas y no solo irte a tomar la foto en diferentes letras de colores? Eso es algo que la población local puede desarrollar, porque solo la población local lo sabe. Nadie más sabe qué se hace en un pueblo mágico, en ese lugar, sino que los mismos habitantes de ese lugar. Y precisamente esta cadena de valor que va involucrando a diferentes sectores, pues es lo que nos permite trabajar juntos para al final tener un beneficio mutuo. Y bueno, para ir cerrando sobre todo el tema, porque también sabemos que debemos de caer en algunas conclusiones muy generales. Y una de las principales son, primeramente, bueno, tenemos que generar una estrategia de diferenciación frente a los otros pueblos mágicos. Segundo, tenemos que dotar de capacidades a la población que habita en estas zonas rurales para el emprendimiento. Y cuando hablamos de dotar de capacidades también nos referimos a potencializar todas aquellas habilidades con las que ya cuentan y que pareciera que de repente se dejan de lado. También es muy importante incorporar a las personas que habitan en estas diferentes zonas, pero que también son factores de cambio en estas cadenas de valor. Y algo muy importante, cuando nos referimos también a innovación, no propiamente quiere decir que vamos a olvidar las cuestiones tradicionales, no, al contrario, es ver con otros ojos cómo vamos a innovar para generar nuevas estructuras multidisciplinarias de acompañamiento técnico. Y precisamente, aunando a las conclusiones que tú mencionas, doctora, vemos algunas otras que tienen que ver con lo que platicábamos de cómo estos productos de turismo rural benefician a grupos vulnerables, como las personas mayores, las mujeres y las personas jóvenes. Lo que comentábamos al principio, la emergencia sanitaria ha provocado cambios en la demanda de productos y servicios que realmente les permiten tener este potencial a los espacios rurales. Las tendencias de consumo para las nuevas generaciones apuestan por un mayor compromiso social, no solo con la producción de alimentos, sino también con llevarte una experiencia que hayas visto, vivido a la comunidad y que les hayas aportado algo también, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad social. Y bueno, decir que la diversificación en los pueblos mágicos puede traer oportunidades para las familias que actualmente no participan del beneficio del turismo en sus pueblos, en sus municipios. Incrementar también el tiempo de estancia y la derrama económica, porque ya no solo llegas y te tomas la foto, llegas y puedes vivir la experiencia de estar en el lugar, poder pasar más días y también esto nos va a permitir atraer nuevos mercados y a lo mejor desarrollar nichos
especializados, ¿no? Lo veíamos con el tema de la gastronomía, o lo vemos a lo mejor en el tema de pesca, o en el tema de producción agrícola. En el tema de bordados, por ejemplo, también aquí, por ejemplo. Sí, que a lo mejor no lo vemos como un producto turístico, porque es, bueno, a esto nos dedicamos, la gente a eso se dedica, y que al final pueden llamar la atención de mercados no nacionales, sino incluso internacionales que vienen y que aportan que le dan un gran valor, y que ese valor se traduce en beneficios económicos para la gente, ¿no? Que al final es lo que esto propone, cómo el turismo rural puede ser, si se desarrolla como una política pública, puede ser un factor de desarrollo para nuestros pueblos mágicos. Pues muchísimas gracias. Doctor, ha sido un gusto compartir con todos los que nos están viendo en este Tianguis de Pueblos Mágicos. Así es que muchísimas gracias, doctora. No, muchísimas gracias también. La invitación al Colegio de Hidalgo, al Gobierno del Estado de Hidalgo también, que justamente busca fortalecer el desarrollo de los pueblos mágicos.